Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a continuar con nuestra serie de relatividad general. Y en este caso vamos a estudiar un tema bastante interesante que corresponde al límite newtoniano. Bien, para comenzar con esto vamos a definir el por qué motivo vamos a empezar a analizar este aspecto. Un resultado muy importante de la relatividad general son las ecuaciones de campo de Einstein. Y una condición necesaria para que pueda considerarse como una teoría válida es que pueda llegar a la mecánica de Newton imponiendo ciertas condiciones que van a ser en este caso fundamentales para llegar a un punto de donde ambas teorías se encuentren, de manera que entonces sea una teoría correcta, porque obviamente sabemos que la mecánica de Newton, si bien tiene limitaciones, por ejemplo, al calcular la precesión de Mercurio, tiene resultados bastante precisos en otras áreas, por ejemplo, para definir la velocidad de escape de un planeta, ecuación que incluso se utiliza para lanzar objetos como satélites y cohetes al espacio, y funciona bastante bien. Entonces no es una teoría errónea, sino que tiene ciertas limitaciones, cosa que resuelve la relatividad general. Ahora bien, ¿cuáles son esas condiciones que nosotros necesitamos implementar? Bueno, las vamos a definir en este caso como tres. Número uno, la partícula se mueve muy lentamente. Ay, perdón, vamos a movernos para acá. Número dos, el campo gravitatorio es débil. Y número tres, el campo es estático. De acuerdo a la primera suposición, la componente temporal domina a las demás componentes espaciales, por lo que podemos escribir esto, donde estas componentes espaciales son mucho menores comparado con la componente temporal. Entonces tenemos aquí lo que es la derivada de xy respecto al tiempo propio. En este caso considerando la línea de mundo de una partícula que se está moviendo. En este caso la que estamos definiendo desde el punto 1. Ahora bien, las geodésicas se pueden escribir de la siguiente manera, donde nosotros vamos a considerar únicamente entonces lo que son los índices 0 y 0. En este caso para los términos que están en esta parte de abajo. Entonces, las geodésicas se van a escribir de esta manera. Recordemos que la ecuación de la geodésica, pues bueno, tiene esta estructura. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Vamos a calcular los componentes, o mejor dicho, los coeficientes de conexión que van a estar implícitamente dentro de los símbolos de Christoffel. Entonces, para calcular los símbolos de Christoffel, pues tenemos esta expresión que está aquí, que seguramente ya recordarán cuando analizamos este tema hace ya algunos videos atrás. Y lo que vamos a hacer es calcular precisamente esta componente que tenemos aquí. O bueno, estas componentes. Ahora bien, podemos darnos cuenta de algo muy curioso, y es que este término que tenemos acá y este término que tenemos acá son cantidades que en este caso, si son derivadas respecto al tiempo, nos va a dar como resultado un valor de cero. De manera que únicamente nos vamos a quedar con el resultado de menos delta sub lambda g sub 00. ¿Por qué razón? Porque estamos trabajando con un campo que es estático. Entonces, por esa razón tenemos un resultado igual a cero. Ahora, una vez que ya tenemos obtenido esto, lo que sigue es definir una pequeña perturbación. Para ilustrar eso, podemos tomar como referencia esta imagen donde tenemos el espacio-tiempo de Minkowski, donde podemos darnos cuenta que hay un espacio-tiempo plano. Al momento en que existe la presencia de materia y energía, se curva y entonces altera la trayectoria geodésica del planeta que se está acercando al objeto sumamente masivo, lo cual puede interpretarse como una fuerza de gravedad desde el punto de vista clásico. Ahora bien, esta pequeña perturbación que tenemos acá nos permite, en este caso, realizar una pequeña aproximación a lo que se conoce como la teoría de la gravedad linealizada, que es una aproximación extremadamente útil, utilizada para muchos cálculos, sobre todo, por ejemplo, cuando se analizan las ondas gravitacionales, cosa que veremos más adelante. Ahora bien, lo que podemos hacer es encontrar una aproximación para hallar la métrica inversa que tenemos aquí dentro, o bueno, en este caso definida de este lado. Entonces, si nosotros multiplicamos la métrica inversa por su métrica, o bueno, por la métrica normal, la de toda la vida, obtenemos la delta de Kronecker utilizando el convenio de suma de Einstein, donde cada uno de estos términos que están acá se pueden escribir de esta manera. Entonces tenemos aquí la ecuación número 6, donde este término que tenemos aquí, h,
corresponde a esa pequeña perturbación que estamos considerando. Algo muy importante que podemos definir aquí es que h sub mu nu es mucho menor a 1. Es una perturbación muy pequeña. Entonces, ahora, esto se debe a un campo gravitacional débil, es decir, estamos imponiendo condiciones que se acerquen a ese límite newtoniano que habíamos definido en un principio. Ahora bien, ¿qué más podemos definir? Podemos definir en este caso G sub 0, 0, que es igual a este término que tenemos acá, 1 más H sub 0, 0, donde únicamente estamos tomando estos elementos. Y si nosotros consideramos las derivadas parciales respecto a las componentes, obtenemos este resultado, donde este valor, como es un valor de 1, nos da como resultado 0. Entonces, únicamente nos quedamos con este término de acá. Ahora bien, podemos nosotros reescribir los símbolos de Christoffel de la siguiente manera, donde tenemos menos un medio por eta mu nu, donde esto corresponde a la métrica inversa de Minkowski, porque estamos trabajando con espacio-tiempo plano, y tenemos aquí la derivada parcial de h sub 0, 0 respecto a x lambda. Ahora bien, ¿qué más podemos hacer? Podemos en este caso volver a las ecuaciones de la geodésica y tenemos esto. Por lo que si nosotros despejamos tenemos aquí un signo negativo. Anteriormente lo teníamos del lado izquierdo, restamos en ambos lados simplemente el término. Entonces, ahora lo que se hace es sustituir todo lo que son los términos que están en la ecuación 7 dentro de la ecuación 8 y nos queda esta expresión que tenemos acá. Entonces, ahora lo que se hace simplemente es multiplicar este menos por este menos y nos da una cantidad positiva y queda como un medio de eta mu nu por todos estos términos que tenemos acá. Sin embargo, no hemos terminado. Entonces, hay algo que debemos de considerar y es que debido a la simetría de la métrica de Minkowski y como el campo gravitatorio es estático, podemos asumir lo siguiente, que la derivada respecto a x lambda de este término que tenemos aquí es igual a 0, mientras que todos los demás términos que corresponden a x mu y x lambda son igualados en este caso a la componente temporal, es decir, a t, de manera que en el momento en que nosotros trabajemos con la derivada, o mejor dicho, con la segunda derivada de t respecto al tiempo propio nos da una cantidad 0, lo cual significa que la derivada de t respecto a tau es una cantidad constante. Ahora bien, una vez analizados los términos que están relacionados con la componente temporal, lo que vamos a hacer es analizar los términos que están relacionados con las componentes espaciales. Entonces tenemos estas ecuaciones que están aquí representadas. Sin embargo, podemos nosotros reescribir lo que es el término que tenemos acá de manera muy conveniente utilizando pues un poco de cálculo. Entonces tenemos aquí la derivada respecto a tau de la derivada de x y respecto a tau. De manera que si nosotros aplicamos aquí un poco de cálculo y utilizamos lo que es la regla de la cadena, obtenemos aquí la derivada respecto a tau de la derivada de t respecto a tau por la derivada de x y respecto a t. Entonces, ahora aplicamos regla del producto en todos estos términos que tenemos acá y obtenemos este resultado que está en esta parte de abajo. Recordemos que se refiere a la regla de Leibniz o regla del producto, donde tenemos la derivada del producto de dos funciones, es decir, primera por derivada de la segunda, más la segunda función por la derivada de la primera. Entonces, nuevamente aplicamos aquí la regla de la cadena, obtenemos este resultado y considerando en este caso que estamos trabajando con un campo que es estático, el resultado de esto es igual a 0. De manera que únicamente nos quedamos con este término que tenemos acá. Entonces, igualando con lo del lado izquierdo, la ecuación queda de esta manera. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer con eso? Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a volver tantito con las ecuaciones que habíamos visto previamente y vamos a hacer unas modificaciones. Primero habíamos definido en este caso que era la segunda derivada de x y respecto a tau. Pero entonces lo que vamos a hacer es reescribir el término que tenemos acá abajo como c al cuadrado por la derivada de t al cuadrado. Entonces esto sería igual a menos un medio por la derivada de h sub 0, 0 respecto a x y definimos en este caso lo que es el término que estaban aquí en la parte de arriba, que lo habíamos escrito como la derivada de tau respecto a t y nos queda de esta manera. De manera que este término que tenemos acá, que es c por dt, entre c por dt, donde originalmente esto de acá abajo era la derivada respecto a tau y simplemente lo estamos escribiendo ahora
así, de esta forma, porque estamos trabajando con unidades del sistema internacional y no con unidades relativistas, pues entonces significa que la derivada de t respecto a t, pues nos queda una cantidad de 1. Entonces, c entre c queda 1, de manera que queda como 1 al cuadrado, y entonces únicamente queda esta expresión que tenemos aquí en la parte inferior. Ahora bien, algo muy importante que podemos hacer es recordar que la segunda derivada de x y respecto a t es igual al campo gravitatorio, que en el video anterior, cuando trabajamos con la ecuación de Poisson, habíamos definido que es igual a menos el gradiente de una función potencial. En este caso estamos hablando de la función potencial gravitacional. Entonces, ahora lo que podemos hacer es lo siguiente: podemos definir aquí g con un índice i para indicar las componentes espaciales, donde tenemos aquí menos delta i de phi menos delta sub i de phi, que es exactamente lo mismo, o también escrito de esta manera para escribir de una forma más compacta esto, sin necesidad de estar utilizando tanta notación. Podemos simplemente abreviar e indicar las derivadas parciales de esta manera. Esto implica que es una derivada parcial. Hay algunos libros que lo trabajan de la manera como está representada aquí en esta parte de la izquierda, pero hay algunos textos, por ejemplo, como el de Bernard Schutz, que trabajan con esta notación. Entonces, vale la pena considerarlo. Ahora bien, entonces tenemos que esta expresión que está aquí es igualada a este término que tenemos acá. De manera que podemos sustituir el término que tenemos acá por este término que tenemos acá. Entonces, ahora bien, una vez ya definido eso, lo que vamos a hacer es simplemente reescribir esto. Tenemos este resultado y ahora lo que vamos a hacer también es simplificar la notación. Escribimos esto de esta manera y despejamos precisamente este término que tenemos aquí. Entonces, h sub 0, 0, i es igual a 2 entre c al cuadrado por lo que es las derivadas parciales de phi. Entonces, reescribiendo esto queda algo de esta manera. Entonces, si nosotros utilizamos este resultado dentro de la ecuación que tenemos en la parte de arriba, llegamos a este resultado. Entonces, esto que tenemos aquí es el principio de equivalencia débil. Vamos a ponerlo de esta manera para que quede bien claro. Y entonces, esta expresión que tenemos acá puede volver a reescribirse con la notación ya más general de esta manera, por lo que obtenemos a través de las ecuaciones de la relatividad general el resultado previamente ya definido, donde sabemos en este caso que la gravedad o el campo gravitatorio es igual a menos el gradiente de potencial, lo cual concuerda con el resultado que tenemos aquí anteriormente. Entonces, con esto ya comprobamos que podemos llegar a obtener una ecuación gravitacional de Newton a través de la relatividad general, un resultado que va a ser importantísimo para cuando nosotros analicemos algunos resultados que van a seguir posteriormente. Espero que este video les haya gustado. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho y compartir el contenido para que más personas puedan aprender más de estos temas tan interesantes. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.